Luego, compañeros, compañeras y compañeritos y compañerotes, tenemos que el análisis microscopio puede definir subtipos de cáncer, subtipos. Es decir, el análisis de un histopatólogo. Esto suele ayudar al oncólogo médico a conocer mejor el tumor. ¿Qué es un oncólogo? Es un especialista en cánceres, sobre todo aquellos que son de origen hereditario y cuya manifestación se debe a un daño en el ADN propio del paciente más que un daño ocasionado por un factor externo. Los seres humanos tenemos oncogenes. Los oncogenes son genes que por alguna razón evolutiva tienen en su código genético, digamos que errores, digamos que mutaciones, un código diferente al código normal, y que eso va a dar origen, pues obviamente un código alterado va a dar origen a células alteradas, y que en un momento de la vida del ser humano se activan. Y sin que el ser humano, por ejemplo, haya fumado jamás haya estado en presencia de humos o sustancias químicas que entren por los pulmones, estos seres humanos, por sus oncogenes, pueden desarrollar cáncer de pulmón. El cáncer ya estaba en ellos, nada más era cuestión de activarlo. Y los oncólogos se encargan específicamente de ese tipo de cánceres más que de otros. Bueno, entonces con este análisis el médico puede conocer mejor el tumor y entender el pronóstico o tratamiento que puede requerir el paciente. Entre las células normales y las cancerosas existe un espectro de condiciones morfológicamente diferentes en su análisis microscópico. Es decir, las células normales son diferentes morfológicamente a las células cancerosas. Y hay varios aspectos que hay que tomar. Tamaño, grosor, si presentan o no tal tipo de sustancia, si tienen movimiento, ¿no? Bueno, hay un conjunto de condiciones que nos tienen que decir esa célula es cancerosa. No nada más que esté más grandota, no nada más que sean rositas y luego estén moradas, no. Varias pruebas que se hacen al momento de estar observándolas al microscopio y varias características que se toman en cuenta para comparar. Hay un término que se llama hiperplasia, que es el aumento en la proliferación celular. Hiper es otro prefijo que significa por arriba de, superior a, más alto que. Hiperespacio, más allá del espacio. Hipertensión, presión más alta de lo normal. Hipertónico, una célula que tiene más solutos o sales o cualquier otra sustancia que lo normal, está hipertónica. Entonces, hiper significa por arriba. Entonces, la hiperplasia es una situación en la que se produce un aumento por arriba en la proliferación celular. Proliferación, pues la división o reproducción, manteniéndose la estructura celular normal. Habitualmente es una respuesta normal, irreversible a un estímulo irritante. Simplemente cuando tú te cortas hay una hiperplasia, porque se te forma rápidamente una cicatriz. Hiperplasia es diferente a neoplasia, donde ya entonces estamos hablando de un proceso de formación de tumores. Y lo vamos a ver a continuación. Dice, la displasia es un proceso no canceroso, en el cual existe una proliferación excesiva también, caracterizada por la pérdida de la organización normal de los tejidos. Los tejidos deben de llevar una organización. Por ejemplo, en el tejido epitelial hay una base, un tejido medio y un tejido superior. Por lo regular es la estructura normal de un tejido epitelial. Se forman como capitas bien organizadas. Pero en una displasia esa organización ya se pierde. Es como echar los tabiques para hacer una barda, así nada más, y a ver dónde caen. Y ustedes saben que una barda pues lleva una cimentación, luego lleva una
una trave o cadena, luego ya lleva el primer conjunto de tabiques y hasta que llega hasta el último conjunto de tabiques y ya. Eso sería algo normal. En las células también ocurre así. Hay una lámina basal que digamos vendría siendo como el cimiento, ¿no? La cimentación. Después de esa lámina basal hay una primera capa sólida, muy gruesa, de células, vendría siendo como la trave o cadena. Y después ya vienen conjuntos de células que se apilan una sobre otra y que forman finalmente la estructura final. Que forman la estructura final de este tejido epitelial. Pero en una displasia se pierde ese orden. ¿Sí? Por lo regular, este proceso de la displasia tiene reversa. Se puede revertir este efecto de repente de descontrol de las células. Hay displasia, por ejemplo, en el caso de la gente quemada. Ya ven cómo son las cicatrices de los pacientitos que sufrieron quemaduras. Entonces hay una irregularidad ahí. En fin. Sin embargo, algunas displasias pueden transformarse a través de un proceso que se llama transformación carcinomatosa. Es decir, no solamente están mal acomodadas, sino que ya empiezan a funcionar mal. Una cosa es que estén mal acomodadas y otra cosa es que funcionen mal. Entonces, de la displasia podemos pasar a una neoplasia. Dice el libro, es por ello que las áreas de displasia deben monitorizarse y a veces tratarse. El caso más severo de displasia llega a formar el carcinoma in situ, es decir, ahí donde se originó la displasia, confinada dentro de la barrera anatómica más inmediata al lugar que se inició. En el proceso de transformación carcinomatosa, las células pierden en distinto grado la capacidad de diferenciación o especialización de sus funciones. Lo que estoy subrayando es exactamente lo que dije hace rato y es un signo inequívoco que estamos hablando ya de células cancerosas. Cuando ellas pierden su capacidad de realizar las funciones para las cuales Dios las creó, estamos hablando del cáncer. Y además proliferan activamente, entran en mitosis, es decir, adquieren características atípicas. Mitosis es el proceso de reproducción celular, con lo cual estas características atípicas se heredan y se heredan. Ya, célula dañada va a dar origen a células dañadas, que a su vez van a dar origen a células dañadas, y así es como se forman los tumores. Estos cambios morfológicos en las células permiten clasificar a los tumores en diferentes grados, siendo tantos más agresivos cuanto más alto es su grado de indiferenciación, es decir, se parecen menos a la célula de origen. Hay células que para nada se parecen a las células originales, están muy indiferenciadas, entonces quiere decir que son células muy dañadas, células que no sirven, células que van a causar problemas, células que van a ser atacadas por el sistema inmunológico, que van a atacar al sistema inmunológico y sobre todo que no van a hacer su función y por lo tanto ese órgano va a dejar de servir para lo que se servía y el paciente pues puede morir. Finalmente, el creciente desarrollo de las técnicas de biología molecular está permitiendo clasificar con mucho más detalle los perfiles moleculares de cada tumor. Ya avanzó la ciencia y ya podemos ver los diferentes tipos de tumores con más claridad. Así, a través de técnicas del Next Generation Sequencing, se pueden estudiar las mutaciones genéticas más frecuentes del tumor o analizar firmas genéticas del tumor. En algunos casos concretos permite aplicar tratamientos dirigidos a entender mejor el beneficio de determinados tratamientos. Analizar genéticamente a las células cancerosas es lo mejor que se puede hacer hasta el momento. Y en el siguiente video vamos a ver etapas del cáncer.